Muy buenas, gente creadora, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver las uniones más usadas en el mundo de la carpintería. Los motivos son el tiempo, la resistencia y la estética. Sobre todo son muy fáciles de hacer, son muy duros y se necesita poco tiempo. Bien, comenzamos con la perforación en ángulo. Para llevar a cabo esta técnica, aquí os presento el maletín que yo suelo usar con todas sus herramientas necesarias. Es de la marca Wolfcraft. Bien, en primer lugar tenemos aquí la broca de 10 milímetros de diámetro y el tope. También viene una llave Allen para poder ajustarlo. La verdad es que no tiene ninguna complicación, es simplemente poner el tope por la parte de arriba, ver dónde se tiene que ajustar y apretar con la llave Allen. En último lugar tenemos la guía, que lo único que tenemos que tener consideración con esta guía son los milímetros del grosor de la madera que estamos utilizando en la perforación. Comenzamos ya con la ejecución de la unión, en este caso solo voy a hacer 2 agujeros y voy a apretar bien con un sargento. Es muy importante que esté bien anclado a la mesa para que no se mueva ni se pueda estropear la perforación. Una vez terminado este primero, procedo con el segundo. Bueno, aquí se puede ver que ha quedado bastante limpio y está preparado para el siguiente paso. Con el siguiente trozo de madera preparado, lo único que queda es encolar un poco la madera y encajar enrasando perfectamente los dos trozos de la madera. Siempre para esto es importante tener un buen sargento. El maletín trae esta punta de estrella larga, muy útil para poder atornillar cómodamente. Esta unión se suele utilizar para zonas que no se ven, ya sea por la parte trasera de un mueble o la parte interior que va a estar oculta con los cajones. Para los más puristas existe la opción de tapar estos agujeros con varillas. En esta segunda unión lo que vamos a hacer es simplemente poner 2 tornillos y luego tapar estos con unos tapones. Los tapones se suelen usar de distintas maderas para que genere un contraste bonito y que favorezca la estética. La técnica en sí es muy sencilla, consiste en hacer un par de taladros para no astillar la madera a la hora de introducir los tornillos y hacer los pequeños orificios donde van a ser incluidos los tapones. Una forma simple de poner los tapones son utilizar varillas que vienen directamente en las tiendas de bricolaje. Lo único que las posibilidades de contraste son pocas. Uso el taladro de columna para hacer los tapones, en este caso he optado por hacer un par de ellos de roble. Si os está pareciendo útil el vídeo, es un buen momento para suscribirse al canal y dejar también un buen like. Continuamos con el momento tapón. Aquí simplemente sería forzar a base de palanca y sacar los 2 taponcillos. Encolamos bien los 2 agujeros y presionamos fuerte para que queden bien prensados. Una vez seco el pegamento, cerramos y lijamos bien para que quede la unión perfecta. Eccolo qua. Y en tercer lugar tenemos la unión más limpia de todas, puesto que no deja ningún tipo de rastro. Ponemos 2 marcas a escuadra que nos van a servir como guía a la hora de hacer el taladro con la engalletadora. Para esta unión vamos a utilizar una máquina profesional para engalletar. Es una máquina un poquillo cara, pero la verdad es que a mí me merece bastante la pena. He reducido bastante el tiempo de ejecución de distintos proyectos y estoy muy contento. Simplemente tienes que prefijar la distancia del taladro y la profundidad del mismo. Alineas con las marcas que hemos hecho previamente y queda esta maravilla. Y para terminar nos quedaría un poquito de pegamento, poner las galletas en su sitio, prensar bien con un buen sargento y lijar fino.
Yo suelo utilizar esta técnica ya con maderas nobles en donde no quiero que se vea ningún tipo de unión. Y también en uniones a 90 grados como sería para un marco de fotos. Aquí se puede ver bien lo limpio que queda. Esta tercera opción también se puede hacer de una forma mucho más barata en vez de con la engalletadora, con unas guías y usando espigas. Es un proceso mucho más tedioso, lleva mucho más tiempo, pero al cambio es mucho más barato, puesto que no necesita la máquina engalletadora. Dejo los links de las herramientas abajo en la descripción. El proceso es bastante sencillo, hay que poner la guía de taladro en uno de los extremos y el soporte en otro con las tablas bien enrasadas. Utilizamos un poco de cinta de carrocero para que nos indique el tope de profundidad del taladro. Luego procedemos con el segundo taladro y cambiamos de posición la guía. En este caso repetimos simplemente lo que hemos hecho anteriormente. Para finalizar tenemos que hacer un doble paso. Cambiamos el soporte de un extremo al otro y movemos la guía al último de los lugares que nos queda por hacer el taladro. Y este tampoco iba a ser diferente, necesitamos un poquito de pegamento, los 3 tarugos y mucha fuerza. Si no entra la primera, pues un empujoncito con la maza. Espero que os haya gustado y suscríbete.